En este acto pues contamos con las siguientes personalidades que van a enriquecer pues, este panel, como lo es la magistrada Rosalba Berta Romero Núñez, quien es magistrada de la novena sala regional metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo fue secretaria del estudio y cuenta de sala superior de la ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, secretaria de acuerdo de la segunda sala regional metropolitana de la ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Trabajó en el despacho jurídico fiscal a cargo del licenciado Adolfo Huerta Chinchino, México, DF. Fue abogado procurador del Departamento Jurídico Instituto Mexicano del Seguro Social, Morelia, Michoacán. Asimismo, fue profesora en la Facultad de Contaduría de la UNAM y en la Universidad de Sale. Es licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán. Cuenta con especialidad en maestría y doctorado en Derecho Fiscal por la UNA y asimismo con diversos diplomados y seminarios. Para ello, pues le cedemos el uso de la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, para mí es un gusto estar con ustedes. Prometo ser muy breve porque ya es un poquito cansado. Quiero compartirles la gran experiencia y el gran honor que tengo de estar ahorita con ustedes, que son unos ambientalistas, y quiero manifestarles que la sala es de una creación muy reciente. El tribunal desde hace muchos años venía conociendo de estas materias, sin embargo fue hasta julio de 2013, a una petición de la Comisión del Senado, que se creó una sala especializada en materia ambiental. Esta sala especializada en materia ambiental es la única a nivel nacional. Cuando iniciamos las funciones en julio de 2013, recibimos aproximadamente 700 asuntos. Quiero comentarles que la sala tiene una competencia a nivel nacional. Como les decía, es la única sala conformada por 3 magistrados, cada uno con 4 secretarios de acuerdos. Iniciamos con un volumen de asuntos pues relativamente breve, pocos. Sin embargo, a la fecha se ha ido incrementando al grado de que aproximadamente a mediados de este año ya contábamos como con 1.200, 1.300 asuntos, lo que significa que tenemos casi el doble de asuntos de cuando inició la sala. En alguna ocasión alguien comentaba que era un gran logro la creación de esta sala, y yo lo veo así, y me enorgullece estar en esta sala, tener gente especializada, contar con una sala que maneje solo esta materia y que podamos unificar criterios, que podamos profundizar en los temas. La especialización se ha dado con la idea de que haya un análisis más profundo de los asuntos. Como les decía anteriormente, esta materia ya era competencia del tribunal, sin embargo, estaba dispersa en todas las salas a nivel nacional, lo que hacía muy difícil una profundización, una unificación de criterios. El gran logro y el gran reto que tenemos en la sala es el profundizar en los temas, el que haya unificación, que no haya contradicciones de criterios. Esto lo hemos estado trabajando. Es una sala muy nueva como es la materia ambiental en este país, pero bueno, tenemos toda la intención y todo el empeño en la sala de seguir avanzando. Quiero comentarles los asuntos que vemos y la forma como se trabaja, porque veo que vienen varias personas de otros países. Como les decía, es una sala que trabaja colegiadamente, sin embargo tenemos
dos tipos de juicios que son juicios sumarios y juicios ordinarios. Los juicios sumarios se revisan los asuntos de menor cuantía, los juicios ordinarios se ven los asuntos más complejos y estos son tratados por los 3 magistrados. Los sumarios únicamente se ven por el magistrado instructor. La mayoría de los asuntos en materia ambiental se tramitan de manera ordinaria y son colegiados por la imposición de multas y otras consecuencias como es la reparación del daño, el reparar el medio ambiente, el que haya consecuencias. Esto implica una mayor complejidad y hace que sea visto por los 3 magistrados. Dentro de los asuntos que tenemos nosotros es una gran gama, atendiendo a las autoridades que emiten las resoluciones. Les podría mencionar algunos ejemplos, como son el Director General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el cual resuelve solicitudes sobre exenciones en materia de impacto ambiental, autorizaciones o modificaciones en materia de impacto ambiental. Otros tipos de resoluciones que conocemos serían las emitidas por el Director General de Zona Federal Marítima Terrestre y Ambientes Costeros. En este tipo de autoridades, los casos que vemos nosotros es sobre revocaciones totales o parciales a proyectos de construcciones, ampliaciones, reparaciones, adaptaciones o demolición de obras, acciones y servicios en los bienes nacionales relativos a Zona Federal Marítimo Terrestre, playas marítimas y terrenos ganados al mar. Otro tipo de autoridades que emiten resoluciones que conocemos sería el Director General de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Otro tipo de autoridades serían las delegaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en los estados de la República Mexicana. Y otro tema también importante son los emitidos por el Director General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Director General de Inspección y Vigilancia de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. Y bueno, en fin, es muy amplia la gama de asuntos que tenemos en la sala, todos relacionados con la materia ambiental. Cualquier ley que esté involucrada alguna cuestión ambiental a nivel federal, la sala tiene competencia. Quiero darles, esto fue una breve reseña de la sala, pero algo muy importante es la experiencia muy breve que tenemos en esta sala, pero que podemos ya tener una evaluación, un análisis de la situación de los asuntos, un panorama que tenemos. Por un lado vamos a hacer un análisis de las partes que acuden ante nosotros. Por un lado tenemos a los demandantes. Lo que hemos podido observar es la gran diferencia que se da entre las personas que acuden a demandar en materia ambiental y en otro tipo de materias que también conoce el tribunal, como serán administrativas, como son fiscales. El grado de formalismo de esta materia es alto, sin embargo, el grado de formalismo y preparación de los litigantes, de los demandantes, no es así. Nos encontramos con ¿qué podríamos decir? Un nivel académico y de litigantes que no están tan especializados en esta materia. Yo esto lo atribuyo pues a la reciente preocupación por cuidar el medio ambiente. Son pocos los litigantes dedicados exclusivamente a esta materia, la mayoría se dedican a otras y esta es parte complementaria de su trabajo. Lo que podemos observar en la sala es que a lo mejor se percibe con que es una materia sencilla,
pero no, es una materia que requiere un grado técnico muy especializado, que requiere involucrarse en las leyes, porque como comentaban en este foro, es una gran gama de leyes, no es una sola ley la que se aplica, son varios reglamentos, entonces se necesita un grado de profundidad muy grande, y lo que observamos es que falta una profundización en esta materia. Otro aspecto muy importante son las pruebas. Las pruebas son básicas para ganar un juicio, para demostrar las afirmaciones, y lo que observamos es que en muchos casos no se exhiben las pruebas idóneas. Falta exhibir pruebas periciales, pruebas científicas, que en muchos casos son básicos para resolver. Se ofrecen a lo mejor testimoniales que en este tipo de materias pues no son la prueba idónea que va a determinar si una persona tiene la razón o no. En este tipo de asuntos la reina de las pruebas sigue siendo la documental. Sin embargo, las pruebas periciales son básicas. Y lo que observamos es que una prueba pericial tiene altos costos, y mucha gente de la que acude ante el tribunal no tiene el nivel económico, o el valor del asunto no es muy alto como para pagar una prueba pericial, y sin embargo en muchos casos es indispensable una prueba pericial. Lo que vemos es que en esta parte de las pruebas falta también aportar las pruebas idóneas, que son básicas para obtener un éxito en un juicio. Sin embargo, nosotros la ley nos permite hacer un análisis de oficio, por ejemplo, las cuestiones de competencia, de fundamentación, podemos hacer un análisis sin que las partes no lo hagan valer, y esto es fundamental para garantizar los principios de legalidad. Del otro lado, tenemos un panorama difícil, podríamos llamarle así. Nos encontramos con que la manera como nosotros percibimos el problema son los documentos, los actos que integran el expediente, y en innumerables ocasiones no contamos con los elementos suficientes como para resolver el fondo de un asunto. La única manera que nosotros tenemos de percibir el problema ambiental básicamente son las actas y la resolución, y algún otro documento que se acompañe, a lo mejor alguna pericial. Básicamente las resoluciones se basan en las actas de inspecciones. ¿Y qué nos encontramos en estas actas? Que no están debidamente motivadas, que no hay una circunstanciación de lo que se encuentran los inspectores. Entonces, el único panorama que tenemos nosotros es este, y las resoluciones se basan fundamentalmente en una inspección hecha por un inspector que no motiva y no da una explicación clara, amplia y concisa de lo que encontró en el lugar que fue. Nos encontramos con este tipo de actos que no sabemos realmente, no tenemos los elementos como para resolver de una manera clara. ¿Y qué está pasando? En la mayoría de los juicios nos estamos quedando en las cuestiones formales, en las cuestiones de procedimiento. Los vicios formales, los vicios de procedimiento son muy recurrentes. La falta de fundamentación de los actos de forma debida, la falta de motivación de los actos hace que estemos
declarando sentencias por solo este motivo, sin llegar al fondo de los asuntos. Es una lástima que no podamos resolver el fondo, en algunos casos porque simplemente no tenemos elementos. La parte actora no nos explica de manera razonada los problemas y las autoridades tampoco nos dan los elementos. En muchos casos tenemos que declarar una nulidad para efectos de que se emita un nuevo acto debidamente fundado y motivado ante la carencia de elementos que nosotros tenemos, cuando la idea sería que resolviéramos el fondo del asunto y no estar reenviando los asuntos a una autoridad administrativa. Esto es una lástima porque la finalidad de la sala debiera ser resolver de fondo los conflictos. Y nuestro interés como magistrados es ese, y eso es lo que quisiéramos hacer, pero nos encontramos impedidos ante este tipo de vicios, ya sea formales, ya sea de procedimiento, que no nos permite avanzar y llegar al fondo de los casos. Bueno, es satisfactorio decir que de que iniciamos la sala a la fecha se ha visto un avance del lado de las autoridades y hemos estado logrando ya resolver más asuntos de fondo. Ojalá que esto continúe así, ojalá que no nos quedemos en las cuestiones formales, porque a fin de cuentas esto no viene a ser una solución de fondo. No venimos a aportar como tribunal nada, resolviendo cuestiones nada más para reenviar o por alguna cuestión formal. Ahora, también lo que nosotros vemos es, tenemos gran cantidad de asuntos, principalmente de multas por talas ilegales, por pescas de especies protegidas, por no respetar las vedas, por cambios de uso de suelo forestales a urbanos o agrícolas sin tener los permisos correspondientes. Se sanciona y se imponen medidas correctivas. Sin embargo, vemos que recurrentemente, y a veces hasta las mismas empresas o mismos actores tienen diversos juicios en la sala. Lo que yo percibo es que no hay una conciencia ambiental. O sea, ahí me multan, pago la multa y es más lo que yo gano que lo que me cuesta esa multa. No me importa contaminar, no me importa talar, por un lado. Por otro lado, tenemos como actores a muchos campesinos, a mucha gente que lo que vemos es que no hay una educación, no hay una conciencia ambiental. Para ellos es lo normal el talar árboles porque siempre los han talado, lo normal tirar árboles para sembrar porque su familia siempre lo ha hecho, lo normal es pescar de todo tipo de peces porque así siempre se había hecho. No hay una conciencia de que porque siempre se había hecho así, porque siempre lo estábamos sin pensar en hacer un daño, las cosas han cambiado, que ahora tenemos leyes, que ahora tenemos reglamentos que no nos permiten pescar todo el año, que no nos permiten pescar todas las especies, que no se permite cambiar el uso del suelo en cualquier área. Eso no hay una conciencia por parte de los campesinos. Para ellos es hasta una agresión la multa y así como no permitirles seguir haciendo el trabajo que siempre han hecho. El no tener esta educación y esta conciencia hace que sea muy recurrente que se vuelva a multar y se vuelva a multar por el mismo problema. Como les decía, el número de juicios se ha incrementado y no se ve que haya una verdadera educación, no se ve que haya un cambio. Creo que nos estamos yendo nada más a la parte de multar, de sancionar,
pero no a la parte de educar en la materia ambiental, de que haya una verdadera conciencia de por qué no debes de talar los árboles, de por qué no debes de contaminar. Creo que no hemos llegado a ese fondo que sería lo ideal. Alguien me comentaba que qué bueno que había una sala especializada y que ojalá se creara un tribunal especializado. Yo pienso que no sería lo ideal. Si ya llegamos a crear tribunales con muchas salas, quiere decir que el problema ambiental es muy fuerte. O sea, lo ideal no es estar multando, lo ideal no es estar sancionando y no es que haya tantos conflictos. Claro, qué bueno que haya instituciones que resuelvan estos conflictos, pero lo ideal es que sean menos juicios, lo ideal es que haya menos problemas y más educación ambiental. Yo los dejo con esta reflexión. Para mí es un honor estar aquí, compartir con juristas, con especialistas en materia ambiental. Quiero comentarle que es algo muy nuevo para nosotros estas materias. Nos hemos estado involucrando, tenemos como auxiliares en la sala peritos en materias científicas, en materias de topografía para efecto de poder resolver los asuntos. Es muy difícil que nosotros como juristas conozcamos todos estos aspectos, pero este tipo de foros nos ayudan a enriquecer nuestro conocimiento y intercambiar ideas con otros países. Y yo los dejo con esta reflexión que es más importante una educación ambiental, una conciencia ambiental que crear más tribunales. Muchas gracias. Muchas gracias a la magistrada Berta Romero pues, por sus aportes, ¿verdad? Creo que de mucho provecho para cada uno de nosotros. Asimismo, pues ella hizo, pues, habló cuestiones muy específicas en cuanto a lo que es la estructura de asuntos en la sala relacionada en materia ambiental. Asimismo, aspectos importantes en las pruebas, relacionados más que todo lo que es la etapa de investigación, ¿verdad? Desde el momento pues, que se presenta un caso mediante la noticia criminis, pues se debe documentar, ¿verdad? Mediante la pericia, mediante la prueba documental, ¿verdad? Para así tener éxito en los casos pues, que da respuesta, como decimos, a la sociedad, ¿verdad? De estos tipos de delitos. Asimismo, pues debemos respetar lo que es el medio ambiente, ¿verdad? Todo su entorno, ¿verdad? Cuidar de él, ¿verdad? Y bueno, darle lo suyo. Asimismo, pues nos acompaña pues lo que es el doctor Blas Matías Michensi de la República de Argentina. Él es abogado por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, cuenta con especialidad en Administración de Justicia y es maestro de la maestría en Magistratura de la misma universidad, en la cual también es profesor adjunto interino de la Facultad de Derecho. En la materia régimen jurídico de los recursos naturales, inició la carrera docente desde el año de 1992 de manera interrumpida. Participó en la Escuela de Verano en Ciencias Criminales y Dogmática Penal Alemana, organizando por el Instituto de Ciencias Criminales del Departamento de Derecho Penal Extranjero e Internacional de Alemania. También participó como capacitador del Programa Iberoamericano de Formación para Capacitadores para la Reforma Procesal Penal del año 2007, realizado por el Centro de Estudios de la Justicia de las Américas con el patrocinio de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional. Fue asesor académico del Programa Ejecutivo en Administración y Modernización Judicial organizado por la Fundación Carolina de Argentina, conjuntamente con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y con la Universidad Carlos III de Madrid, España. También ha participado en cursos de grado y posgrado en diferentes universidades nacionales, además de seminarios, talleres y conferencias en carácter de asistente y disertante vinculados en el área del derecho penal y derecho ambiental en el ámbito nacional como internacional. Es coordinador de la Unidad Fiscal Especializada con competencia especial única del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el mes de septiembre del año 2013, para lo cual pues, le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. En primer término,
los agradecimientos, ¿sí? Creo que no están presentes. Pero bueno, un primer agradecimiento muy importante a Aquilino Vázquez, ¿sí? Desde hace un año el doctor Aquilino, digamos, ha depositado en mí una amistad y digamos, una fraternidad, para mí por lo menos pocas veces vista, así que en ese sentido quiero agradecerle muy especialmente, digamos, esa amistad y ese respeto profesional mutuo que nos tenemos, así que para él, en primer término, un muy especial agradecimiento. En segundo término, obviamente, al licenciado Cancino, ¿sí? También agradecerle la posibilidad conjuntamente de bueno, pedirme que estuviera aquí. Para mí es un gran honor, la verdad que estar acá por segunda vez consecutiva, seguramente la última, pero la verdad que para mí es un honor muy grande poder estar conversando estas cosas con ustedes, aprendiendo, ¿sí? Digamos, en estos días también. Agradecerle un poco también la generosidad de muchos de ustedes, de funcionarios y participantes también de la Procuración, de enseñarme y contarme qué es lo que hacen en sus distintas unidades de trabajo, posiblemente también para poder de alguna manera tomarlo como un valor agregado para llevármelo a mi país y en este caso a mi ciudad. Y en tercer punto, digamos, también ellos no se van a enterar, pero es mi equipo de trabajo, ¿sí? De la Fiscalía. Bueno, seguramente ellos no lo van a saber, pero yo me quedo tranquilo en agradecerles que ellos están allá trabajando en este momento, si yo estoy acá en Ciudad de México con todos ustedes, así que a ellos también siempre un especial agradecimiento porque sin ellos yo no pudiera estar acá. Es un equipo de trabajo en el que todos hacemos un poco, le damos el valor agregado a nuestro trabajo diario. Bueno. Vamos un poco al tema que nos ocupa, ¿sí? El tema que nos ocupa hoy, o que nos han convocado, es vinculado a la justicia medioambiental y medios alternativos de justicia. A mí, en primer término, me gustaría contarles, obviamente desde una perspectiva argento, ¿sí? Desde una perspectiva argentina, qué es lo que pasa en mi país. En mi país no hay claramente digamos, tribunales ambientales de ninguna especie. Es decir, no hay tribunales ambientales como los que nos contaba el colega de Costa Rica, no hay tribunales ambientales como los de Chile, ¿sí? Ninguna de esas características, tampoco como la sala que ahora se ha abierto, que bueno, obviamente es para celebrarlo. Ninguna de esas cosas existen en Argentina, ¿sí? Bueno, Brasil también tiene salas ambientales, así que digamos, en la Argentina, ¿de qué manera digamos, se ha procurado digamos, en la acción para la justicia medioambiental? Es obviamente en dos ámbitos claros: la justicia administrativa o contencioso administrativa o civil en muchas ocasiones, y digamos, la justicia penal, ¿sí? Y allí obviamente tenemos como dos grandes mundos, ¿sí? Totalmente distintos, mundos en el sentido que digamos, procuran digamos, objetivos muy distintos, ¿sí? Obviamente, digamos, cuando vamos a la justicia civil o administrativa, seguramente digamos, tiene como un fin muy claro, de la reparación, obviamente cese seguramente, pero también reparación y digamos, del hecho que obviamente llevan a juicio. En cambio, digamos, en el sistema penal, obviamente tiene otra visión, ¿sí? Seguramente primero detectar el hecho, si hubo un hecho criminal, y efectivamente si hubo un hecho criminal, saber quién es o son los responsables del mismo. Y desde esta óptica un poco, digamos, yo les voy a hablar, ¿sí? Les voy a hablar desde mi experiencia como un fiscal penal en la Ciudad de Buenos Aires, también y con algunas pequeñas particularidades que se las digo rápido para que lo sepan. Digamos, es como un poco escucharon, yo participo en una unidad fiscal especializada que se creó hace unos años y que tenemos una particularidad. No les estoy vendiendo nada, no quiero que ustedes lo adopten, ni mucho menos. Hablo un poco de la experiencia y con algunos puntos positivos y otros obviamente negativos, pero que nos ha dado digamos, la posibilidad de ver digamos, de manera, vamos a ver, integral las problemáticas ambientales en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque nosotros participamos, ¿sí? Desde infracciones ambientales hasta delitos ambientales. ¿Sí? O sea, nosotros vemos todo el espectro normativo. Obviamente no podemos litigar como sí pueden, por ejemplo en Brasil, o como creo que también en Perú, litigar en el ámbito contencioso como en el penal. Digamos, esa facultad nosotros no la tenemos en la Ciudad de Buenos Aires. Pero sí lo hacemos desde este lado, ¿no? Es decir, desde este lado de abordar la problemática ambiental como un conflicto ambiental, ¿sí? Entonces, en ese sentido,
digamos, cambia bastante un poco de qué manera, digamos, se aborda, porque también acá hay un punto, digamos, bastante importante vinculado con quién solicita la justicia medioambiental, que obviamente son las víctimas. ¿Sí? ¿Víctimas de qué tipo? Desde, obviamente, digamos, el sujeto afectado, ¿sí? O organizaciones colectivas. Digamos. Y en términos generales, digamos, cuando nosotros repasamos muy someramente, como han escuchado yo desde el año 92, prácticamente con este tema, así que he visto, digamos, la visión desde el abogado litigante, el abogado, digamos, liberal que, digamos, patrocina a una persona, a dos personas, o un grupo, una comunidad en defensa del medio ambiente, a pasar por los defensores del pueblo, por ejemplo, que en su momento fue incorporado, por ejemplo, en nuestro artículo 43 en la Constitución Nacional como uno de aquellas personas que pueden, obviamente, procurar la defensa de intereses ambientales, como, obviamente, las ONG. Estas han sido como los tres grandes, digamos, vamos a decir, digamos, representantes, ¿sí? De las causas ambientales. Digamos, yo, digamos, de hecho, el año pasado digamos, me tocó hablar sobre intereses difusos y hablaba que yo crecí con un abogado que fue uno de los primeros que de alguna manera instaron acciones ambientales argentinas, que se llama Alberto Catán, pobrecito muerto muy temprano, y después, digamos, fui viendo cómo, digamos, posteriormente en el año 94 se incorporaron las organizaciones no gubernamentales en defensa del medio ambiente y el Ocuman, pero un personaje que pasó un poco desapercibido, un jugador, digamos, que pasó un poco desapercibido y que ha sido el Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal, digamos, hasta, vamos a decir, los años 90, según en donde ha habido, digamos, en el año en que ha habido reformas procesales penales en los distintos países, ha empezado a tener y tiene un protagonismo totalmente distinto al que tenía hasta ese momento. ¿Por qué? Porque las reformas procesales penales en todo el continente lo que han instaurado es un sistema acusatorio, y en donde el titular de la acción, que es el fiscal, de alguna manera, en representación del interés público, ¿sí? Digamos, se pone como un actor, por lo menos así lo veo yo, como fundamental en la protección de intereses colectivos y obviamente intereses ambientales. Obviamente, esto va a implicar una serie de cosas que ahora vamos a mostrar, pero lo cierto es que digamos, esta visión también tiene, y va a tener mucho que ver con los medios alternativos, ¿sí? Porque una cosa es, digamos, llegar a una mediación o a una conciliación desde el fuero contencioso, donde obviamente, digamos, los medios alternativos tienen esta idea de multiparte, intentan ser, digamos, una salida alternativa al proceso, de llegar, digamos, de manera consensuada y todos los actores convencidos de que el resultado final es el que de alguna manera todos están, digamos, interesados y que dicen, bueno, sí, este es el mejor resultado para la defensa de mis intereses, pero, digamos, ahí me parece que el Ministerio Público tiene otra visión que, bueno, que ahora un poco la vamos a ver. Vamos a intentar ver, esto que les contaba, de qué manera nosotros intervenimos en los distintos problemas urbanos. Hoy escuchábamos, digamos, uno de los expositores anteriores que había, digamos, hacía mucho hincapié en el tema de publicidad, digamos, urbana. La verdad que es una cuestión que afecta mucho, obviamente, a la ciudad de Buenos Aires. De hecho, había una de las fotografías que había exhibido, que fue un caso que sucedió en la ciudad de Buenos Aires. Había una Coca-Cola ahí verde tomando con un árbol cortado, eso es en la zona de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, un poco la creación, ya no les voy a hablar sobre dónde trabajo, pero la idea es un poco esta idea de cómo participamos, cómo el Ministerio Público ha abordado la problemática ambiental, las distintas problemáticas que tenemos. Vamos a ver un poco, digamos, por problemáticas, si, digamos, sí o no, o de qué manera podemos utilizar los medios alternativos de resolución de conflictos y, bueno, algunas conclusiones. Es al revés, allá vamos. Bueno, acá un poco, digamos, esto es lo que les decía, digamos, las reformas procesales han de alguna manera generado, primero, obviamente, la puesta en escena a este actor que le digo que es el Ministerio Público, el titular de la acción, y esto ha tenido, obviamente, como una consecuencia que no es gratuita, que es obviamente que la sociedad civil, o digamos, todos nosotros exigimos que trabaje, que nos dé resultados, porque eso implica, obviamente, un montón de recursos, dinero y demás, y entonces, bueno, digamos, por parte de la sociedad, y sobre todo con cuestiones de inseguridad, mejoramiento de las condiciones de vida, digamos, el Ministerio Público se pone indudablemente como un actor, digamos, en la intervención de las problemáticas sociales.
¿sí? Esto obviamente implica también por parte del Ministerio Público un cambio de diagnóstico vinculado de cómo se abordan, digamos, las problemáticas sociales. Las problemáticas sociales se abordan, digamos, solo como que venga, digamos, el damnificado y yo miro si efectivamente tiene o no tiene todas las formas y si no tiene las formas lo desecho, o intento preguntar un poco más qué es lo que está sucediendo, cuáles son su situación social, cuáles son sus conflictos, si tiene antecedentes en el tema, si, digamos, sus vecinos tienen, digamos, participan de los mismos conflictos. Es decir, de alguna manera me parece que en ese sentido asumir el conflicto ambiental como un objetivo institucional. En ese sentido, digamos, me parece que debemos, para eso nos pagan y mucho, por lo menos así lo entiendo yo, tenemos una responsabilidad muy importante, ¿sí? Que es dar respuestas a la sociedad. Somos un servicio, digamos, yo participo de un servicio público como es la justicia. Y me parece que corresponde en que de alguna manera hagamos todo el esfuerzo posible para entender, ¿sí? Para poder de alguna manera decodificar esto un poco que Azuela hoy de qué manera van cambiando, van mutando las situaciones en las sociedades y demás, como una cosa que antes tenía una determinada función con el tiempo cambia. Bueno, esto también es materia de investigación, es decir, posiblemente, porque si no, digamos, vamos a trabajar con vamos a ver únicamente si el hecho que nos denuncian es típico o no es típico, ¿sí? Y a partir de ahí lo vamos a desechar. Entonces, esto implica también, digamos, asumir el conflicto con otra mirada. Digamos, caracterización precisa del conflicto. Digamos, en este sentido, el Ministerio Público no solo no tiene que vamos a cambiar el medio ambiente, queremos mejorar las condiciones de vida, no. Es decir, tenemos que tener un diagnóstico claro, ¿sí? Un diagnóstico de cuáles son las situaciones. Siempre en las investigaciones, siempre se reiteran los mismos damnificados, siempre tenemos los mismos conflictos o conflictos similares, y esto implica de manera estratégica, digamos, entender cuáles son los antecedentes que tienen, digamos, en cada uno de los distintos conflictos ambientales que nos... y esto obviamente implica una estrategia, es decir, no asumir cada conflicto como, digamos, un totum, sino posiblemente un conflicto, digamos, me sirva para entender otros, ¿sí? Esto implica también con la idea de archivo, es decir, a veces un Ministerio Público puede, digamos, archivar, ¿sí? O desincriminar a una persona, pero que me sirve después para entender, digamos, un conflicto mucho más grande, ¿sí? Porque nos aporta información para llevar a juicio a otras personas. En este sentido, por eso la idea de estrategia también es muy importante, y sobre todo porque más nos acosta costos, obvio. La creación de las problemáticas locales. Como ven, estas son algunas, nos falta la de vía pública, es decir, de qué manera se usa la vía pública. Este es un tema también, digamos, yo investigo organizaciones ilegales de comercio en la vía pública, o sea que hay muchos casos que podríamos traer acá, traje algunos que son en los que de alguna manera participo o he tenido algún tipo de respuesta, puedo dar algún tipo de respuesta. Vamos primero, digamos, a los casos. Este es más o menos los distintos tipos de casos que ustedes pueden ver. ABUS son, para aquellos que no saben, son los aceites vegetales usados. Es aquellos comercios que utilizan aceite en sus comercios. Hay toda una normativa bastante meticulosa en la Ciudad de Buenos Aires que es la reutilización o no, ¿sí? de determinados aceites, y digamos que esto implica obviamente generalmente una contaminación al pluvial muy importante. Entonces hay todo un sistema de registro y de control de esos aceites. Impacto ambiental, código de edificación, efluentes líquidos, gaseosos. Bueno, como ven, hay una enorme cantidad de distintos conflictos y a los que el Ministerio Público, por suerte, puede tener intervención. Por esta situación que les digo, de poder, digamos, estar en un área donde integralmente vemos todo eso. Nos gusta o no nos gusta, pero lo vemos todo. Y muchos casos que a veces hasta vienen accidentalmente o vienen, digamos, para algún tipo de sanción, a nosotros nos sirven para otros juicios. Mirá, digamos, este caso, esto tiene que ver con la idea de una investigación inteligente o estratégica. Es saber que cuando uno tiene una base y puede saber los conflictos que se dan en una determinada zona o de determinados autores, ya me quedan 2 minutos, bueno, ya terminó. Es decir, nos sirve para de alguna manera ser estratégicos. Sustancias tóxicas tenemos de todo tipo, en lugares de lavado, de cambios de aceite, demás absolutamente ilegales. Bueno, que también eso para nosotros nos sirve de mucho, porque es muy fácil saber. Obviamente ustedes podrían decir que ese lugar está habilitado, ¿tiene alguna estructura? No, claramente no. Y les puedo asegurar que el señor del camión o el titular, lo discutió. De hecho tengo un juicio, creo que en un par de semanas, discutiendo
digamos, si tenía o no permiso para poder trabajar allí. Residuos patogénicos, otro tema que en la Ciudad de Buenos Aires es terrible, ¿sí? Es terrible. En muchos de estos casos no hemos podido, por ejemplo, hacer, digamos, salidas alternativas. ¿Por qué? En primer término, porque la contraparte no ha querido. Digamos, no ha querido, ¿sí? Decididamente, digamos, no ha entendido que la posibilidad de una asunción del conflicto, o una mediación, o incluso una suspensión a juicio de prueba podría haber sido, digamos, la solución del conflicto, y entonces vamos a juicio. Incluso muchas veces el Ministerio Público puede entender, puede asumir que, digamos, llevar a juicio estos casos son mejores que, digamos, para hacer una mediación. ¿Por qué? Porque de alguna manera, digamos, acá hay una responsabilidad social, digamos, muy alta, que es dejar, como pueden ver, distintos elementos quirúrgicos, tejidos y demás en una bolsa en la esquina del establecimiento. Contaminación por áridos. Esta es una empresa de que, como ven, miren que cercaron al transporte público, es una autopista que está cerca de la zona de La Boca, digamos, él hace entrega de arena a granel, digamos, un lugar que tenía todas las alcantarillas absolutamente sonidas. Además, la zona de La Boca, para aquellos que han sido de la Ciudad de Buenos Aires, está muy cerca del río y está un poco deprimida, con lo que las pocas lluvias generaban inundaciones automáticas. Los vecinos, en estos casos, estaban bastante enojados, así que bueno, pudimos, gracias a un poco la posibilidad que los vecinos se presentaron, hay una ONG muy importante allí en La Boca, y pudimos, digamos, hacer este trabajo. En ese caso tampoco, digamos, ellos asumieron la responsabilidad y digamos, luego, bueno, fueron condenados hasta 180 días de clausura. Este es otro tema de animales, bueno, que aquí veo que también es muy sensible. En estos casos tampoco, digamos, hemos explorado situaciones de medio alternativos de conflicto, pero sí, por ejemplo, hemos trabajado mucho en el tema de ruidos, la contaminación acústica. Digamos, las consecuencias claramente de la agresividad, la depresión y demás son elementos, bueno, este es un clásico, siempre quiero pasar este video, nunca me voy a hacer. Yo soy un día me va a sorprender, pero no lo puedo hacer, así que el video no lo vamos a ver. Porque hay que tener internet y demás. Digamos, como pueden ver, el mapa de ruidos es un poco en las distintas, nosotros tenemos 5 unidades fiscales, digamos, cómo están distribuidos en las distintas zonas. En la unidad este, que es la zona de Palermo, que yo creo que si han ido alguna vez, es la zona donde hay más locales comerciales, restaurantes, boliches y demás. Bueno, allí hay un mapa claro digamos, en la zona bien centro, ahí digamos, es donde tenemos los mayores dolores de cabeza. Y ahora un poco mostrarles cómo es la evolución en esto. Miren, y en este caso sí, digamos, nosotros tenemos bastante éxito, digamos, en las mediaciones. Digamos, en el año 2011, para poner un punto, teníamos algo del 12% de denuncias del total de denuncias de contravenciones de delitos de menor cuantía. Y van a ver en el 2013 cuántos. El 25%. Es decir, el crecimiento siempre ha sido exponencial. Y de alguna manera esto nos ha hecho que digamos, la Fiscalía sí o sí tenía que, tenía que asumir el conflicto de una manera bastante importante. Y miren ustedes, en el año 2009 digamos, van a ver que hay un 10% en términos generales que son las causas que digamos, tienen conciliación y mediación. Vean que hay un 80% que son las que se archivan. Directamente van archivos, porque son denuncias muy coyunturales, ¿sí? O porque los vecinos, en los casos de ruidos molestos, tienen que ratificarla si no la ratifican y demás, pero acá sí tenemos una porción bastante importante de aproximadamente un 10%, ¿sí? de mediaciones. Otros casos también, digamos, más importantes, como puede ser digamos, el caso del estadio de River Plate y demás, digamos, han sido situaciones en las que el Ministerio Público ha intentado, ¿sí? Digamos, llegar a un tipo de diálogo entre las partes. Hemos hecho mesas un poco casi, les diría, no al margen de la ley, pero no establecidas expresamente en el código normativo de una instancia digamos, de diálogo entre distintas partes, pero así todo no hemos tenido suerte, sí, en conflictos digamos, de más baja intensidad. ¿Sí? En aquellas situaciones de ruidos molestos, en algunas situaciones con algunos establecimientos comerciales, sobre todo de establecimientos de construcción, que tienen un alto impacto ambiental en el eje urbano. En esas ocasiones han entendido que digamos, la mediación puede ser un modo de acceso, pero creo que digamos, la mediación
de alguna manera me parece que es una parte, ¿sí?, de solución del conflicto. Creo que es una parte importante porque nos evita tiempo, nos evita litigiosidad, recursos económicos, y creo que es una salida, digamos, muy loable. Pero en algunas ocasiones, por el tipo de conflicto, me parece que el Ministerio Público debe o puede, digamos, llevar a cabo o meter a juicio el caso que tiene. Bueno, esto es un poco, ha sido la experiencia, espero que haya sido claro. No, digamos, ya el tiempo es... quiero pasar las terminas, pero la van a tener un poco de información sobre qué pasó en ese hecho, así que bueno, aquí la tienen y por allí tienen también mis datos, a que cualquier información, cualquier consulta y demás, allí la tienen. Bueno, muchas gracias por la atención. Asimismo, pues siguiendo por el programa y por cuestión de tiempo, pues vamos con la maestra Ana Elena Fierro Ferraez, ¿verdad?, quien es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, es maestra de Derecho por la Universidad de Georgia, Estados Unidos, y maestra en Filosofía en la Universidad Mayar. Asimismo, es coordinadora de la Maestría Administración y Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencias AC. Cuenta con más de 10 años de experiencia en mediación familiar, fue directora del Centro de Mediación Cibal en Yucatán y líder del proyecto Centro Mediación Mayar para la promoción y prestación de más en la misma entidad. Fue consultora en el proyecto de análisis para centros de mediación y arbitraje, participó en los cursos de capacitación de mediadores y de capacitación, creación y administración de centros de mediación, ambos del proyecto USAID México. Dentro de sus publicaciones referentes a los medios alternativos de solución de conflictos se encuentran el árbitro como autoridad, revista CAM, mediación como una nueva respuesta a la problemática municipal en sus relaciones de gobierno, presentada ante la Barra Mexicana de Abogados. Asimismo cuenta con otras publicaciones referentes a la transparencia y rendición de cuentas. Es investigadora y coordinadora del programa de análisis regulatorio del Centro de Investigación y Docencia CIDE, para lo cual pues le cedemos el uso de la palabra. Pues muchísimas gracias. Siendo la última, siempre uno está más presionado por el tiempo, pero puede decir, como ya lo dijeron todo antes, yo ya no me voy a dar un par de conclusiones. Voy a partir de dos premisas que eran la introducción de mi presentación, que creo que ha quedado evidente, no solo con lo que acaba de presentar el fiscal, sino con lo que hemos hablado. Y está documentado por muchísimos expertos. La materia ambiental, que por sí es una materia que el conflicto está a la vuelta de la esquina siempre. Y es así, ¿por qué? Pues porque enfrentamos muchas veces grandes poderes económicos contrastado con la conservación del medio ambiente. Se trata de lo que en México llamamos derechos difusos, que todavía no sabemos muy bien cómo manejar. Cómo es mi derecho al aire, evidentemente no tengo un título de propiedad sobre el aire que estoy respirando y por tanto, incluso en materia de litigio, puede ser que esto dificulte el litigio. Entonces, partimos de esta premisa de que la materia ambiental de por sí es una materia que, dado la confluencia de todos los intereses y la particularidad de cómo consideramos o conceptualizamos estos derechos, como decía el maestro Acerla, los patrimonializamos, son un caldo fértil para el conflicto. En este sentido, cuando me invitan a la charla y hago mi disclosure de que no soy experta en medio ambiente, al irlo estudiando encontré que creo que hay tres áreas de oportunidad muy claras donde los mecanismos alternativos de solución de controversias son un área de oportunidad en materia ambiental. La primera, ya la magistrada me hizo favor de hacerme toda la introducción, que es la mediación o la conciliación como alternativa al juicio administrativo. La segunda es el uso de estas herramientas que se utilizan en la mediación, como la escucha activa, la identificación de intereses y posiciones, la comunicación asertiva, como estas herramientas que utilizamos los facilitadores o los mediadores pueden ser muy importantes y muy útiles en las consultas públicas o en las consultas previas que hay que hacer, sobre todo, por ejemplo, con los manifiestos ambientales y que hoy ocupan importantes casos y tiempo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y la tercera es justo, también ya lo mencionaba el fiscal, con esta reforma penal que nos lleva al procedimiento adversarial, los delitos codificados en el Código Penal como de materia ambiental
entran dentro de los delitos que podrán ser llevados, si el fiscal así lo considera, a mecanismos de mediación. Estas serían las tres. Déjenme un poco ir avanzando en cada una. ¿Por qué creo que es alternativo y es una buena, digamos, opción al juicio de nulidad? La magistrada ya lo había dicho perfectamente bien. Uno de los grandes retos en la justicia en México, y esto hicimos un diagnóstico bien interesante en el CIDE, que fue el diagnóstico de justicia cotidiana encargado por el presidente de la República, nos dimos cuenta que los procedimientos, los juicios en este país son para unos pocos y son para aquellos que pueden tener un abogado. La formalización, algunos consideran que excesiva de los procedimientos, y esto en materia administrativa se da muchísimo, hace que, y la magistrada dio ejemplos clarísimos, la complejidad de las pruebas que presentar hace que no cualquiera pueda acceder al procedimiento de nulidad. Aquí hay que hacer un disclosure, hay un esfuerzo bien importante de los tribunales contenciosos por tener defensorías de oficio, y mi experiencia es que hay defensores de oficio muy buenos. Sin embargo, la materia ambiental es de una especialidad y de una dificultad, la prueba en materia ambiental de una dificultad importante. De tal manera que estos mecanismos alternativos realmente pueden ser una herramienta de acceso a la justicia para muchas personas. Por un ejemplo, que tenemos miles en esta ciudad, el problema de agua en San Bartolo y Santa Rosa el año pasado, ¿no? Que acabó con policías en estado de coma en los hospitales. ¿Por qué? Pues porque estas personas no saben que pueden acceder al tribunal de pedir la invalidez de los permisos para pasar una construcción, si es que tenían el derecho, porque hubo otro problema de comunicación. Pero un elemento importante es esto, y creo que vamos avanzando. Desgraciadamente nuestras leyes en materia ambiental no formalizan a la mediación como un mecanismo para solucionar conflictos, cosa que sí tenemos, por ejemplo, en nuestras leyes de obra pública, nuestras leyes de adquisiciones, nuestras leyes de asociaciones público-privadas. Todas ellas ya tienen a la conciliación como un mecanismo alterno de solución de conflictos formalizado. Nuestras leyes ambientales no. Creo que aquí, al escuchar al secretario que está promoviendo esta reforma y consolidación de toda la materia ambiental en la ciudad, sería una gran oportunidad para formalizar la entrada de estos mecanismos. Sin embargo, si ustedes abren la página de la PAOT, por ejemplo, entre sus objetivos, hoy en día señala la conciliación de problemas ambientales en la ciudad. Como ya señalaba el fiscal, si uno revisa estos casos, pues la mayoría se tratan sobre ruido entre vecinos, basura entre vecinos, ahorita que tuvimos el caso de que alguien empezó a matar perros, ¿no?, en el parque La Condesa porque ya no puede con los perros. A lo mejor todavía problemas que parecieran pequeños, que son pequeños a lo mejor en cuantía, cuando uno es el vecino afectado se le va la vida en este tipo de problemas, y creo que la mediación ahí está dando buenos resultados. A lo mejor tenemos que, como decía yo, formalizarla más para que pueda ser conocida y accedida por otros entes que están, digamos, defendiendo problemas ambientales que pudieran ser de una mayor complejidad. Y solamente esta semana, ahí donde está el CIDE, ya tuvimos el desgajamiento de un cerro que provocó que se tuvieran que evacuar un edificio, un permiso dado para hacer un estacionamiento en una zona que es reserva ecológica. Entonces, estos problemas los estamos teniendo diario. El problema de estacionamiento en Santa Fe es un problema crítico. De ahí, por ejemplo, este es el típico ejemplo donde parece que todos tienen algo de razón, ¿no? Y donde la mediación, que lo que busca es estas soluciones en donde todos nos sentamos a la mesa, todos nos entendemos corresponsables del problema, ¿no? No hay buenos y malos, como sucede a lo mejor por la propia conformación del litigio, ¿no? En este lugar donde tenemos un problema que tenemos que resolver todos y a la vez proteger al ambiente, porque no es nuestro patrimonio, es de todo, de la nación y hacia el futuro, como ya decía Zuela, pueden ser una alternativa importante que tenemos que explorar. A mí lo que más me gusta de esto es la parte de la corresponsabilización. Todos somos responsables de cuidar el medio ambiente, porque lo que a nosotros nos gusta a veces, y esto se lo digo mucho a mis alumnos, es siempre señalar a alguien, y si no, piensen en el hashtag fue el Estado. Siempre es el otro el que genera el problema y el otro el que lo tiene que resolver. A mí como que me cayó del cielo.
Los mecanismos alternos de solución de controversias, si a mí me lo preguntan, la principal fortaleza es que lo primero que te dice es saber, aquí el problema es de todos. Y entonces la solución puede venir de todos. De nueva cuenta, ya se mencionaba, la solución no es dada por un juzgador que podemos considerar que nos satisface o no, a veces no satisface a nadie, ¿no? O a veces a una de las partes le concede el derecho o le dice, tú tienes mejor derecho. Estos mecanismos lo que nos permiten es encontrar soluciones que satisfagan a todos. Como bien decía el fiscal, no pretenden sustituir a los tribunales de ninguna manera, pero sí hay muchas problemáticas, las que mencionaba el secretario, movilidad en esta ciudad, donde si hacemos edificios o hacemos casas lejos, todos estos problemas sí son problemas que podríamos encontrar una solución cooperativa. En este sentido, para mí, ahí la mediación tiene un área de oportunidad muy interesante. La segunda es esta idea de la participación ciudadana, ¿no? Ya decía también el secretario que quiere fomentar la participación ciudadana. Este es como resultado de nuestra nueva democracia, 15 años de este milenio. Todas las leyes hablan de consultas ciudadanas y consultas públicas, ¿no? Por todos lados. Pues nada más que resulta que nos gusta preguntar, pero no responder, ¿no? O sea, nada más nos gusta oír, pero no dar respuesta. Y esto pues ya llegó a la Suprema Corte. Hay dos casos paradigmáticos, Acueducto Independencia en Sonora, y esta semana acaba de resolver comunidades mayas de Campeche y Yucatán demandan a Monsanto. Y la dolencia principal es que la consulta pública que deben de realizar antes del manifiesto de impacto ambiental es inadecuada, no está hecha correctamente. En ambos casos la Corte ha concedido el amparo. La de Monsanto no la he leído porque apenas lo resolvió este miércoles, pero en Acueducto Independencia la Corte señaló que la consulta pública, obviamente como se trata de una comunidad ya que utiliza el convenio 169 de la OIT, y entonces aquí estamos hablando de la consulta previa a comunidades indígenas, que es como una consulta recargada, es una consulta muy fuerte porque se refiere a grupos indígenas, y ahí la Corte señala, y cito, toda consulta debe aspirar a lograr el consentimiento, en algunos casos, el consentimiento de las partes y a explicar de forma detallada las consecuencias del proyecto, de tal manera que se pueda lograr un acuerdo acerca de las medidas propuestas. Más adelante en la sentencia la Corte aclara que no es que una obra pública que no tenga el conocimiento de la comunidad nunca puede hacerse, pero sí pide justo un poco lo que la magistrada enfatizaba. Necesitamos decisiones perfectamente fundadas y motivadas cuando vas a afectar a una comunidad en sus derechos, que normalmente son derechos relacionados con el medio ambiente, porque se trata del manifiesto de impacto ambiental, ¿no? En este sentido, no es necesariamente que emitas procedimientos de mediación formales, como los entendemos como alternos a un juicio, sino al contrario, las consultas son más bien preventivas. Y en ese sentido lo que a mí me parece que se puede utilizar, como les había mencionado, son estos mecanismos que me llevan a conducir una reunión facilitada que me lleve al acuerdo. La mayoría de las personas que participan en estas consultas se sienten testigos de palo. Dicen, mira, en el caso, por ejemplo, agua en San Bartolo y Santa Rosa, lo primero que dijo la delegación Coajimalpa es, pues si lo publiqué en internet, gente que no lee, y uno abría eso y era una cosa que solo arquitectos entendían, de dónde iban a pasar los tubos de agua, por ejemplo, ¿no? En el caso de la consulta a la comunidad de aquí es lo mismo, dijo, sí, nos sientan en un auditorio, nos presentan el proyecto, se paran y se van, ¿no? O hablamos y nos dicen, muchas gracias por su participación, ¿no? Pues lo que nos está diciendo la Corte es no. Cuando tenemos uno de estos elementos, lo que necesitamos es una reunión donde nos comuniquemos efectivamente. Y en este sentido, como yo les decía, las herramientas de la comunicación asertiva, el entender perfectamente los intereses de las personas, no solamente sus posiciones, ¿no? Porque de las posiciones uno es en Acueducto Independencia, claro, este acueducto es para los fabricantes de Hermosillo, ¿no? Y la posición es, no hombre, es que estos señores de la comunidad indígena, pues quieren seguir usando el agua nada más para ellos, y no.
lo que decía la magistrada, quieren usarla como la han usado milenariamente y hoy somos muchos más los mexicanos, eso no se puede. Pero no hay una comunicación, solamente hay el establecimiento de las posiciones de las partes. Estas reuniones facilitadas lo que nos permiten es abordar el problema realmente escuchándonos y realmente tratando de encontrar una solución consensada, porque es cierto, Hermosillo tiene un problema de agua tremendo, ¿no? Y te establecen las estadísticas, por ejemplo, de cuántos empleos van a dar, cómo va a promover la economía. Entonces es difícil decir no totalmente, pero también la comunidad, el uso tradicional que le ha dado al agua y el derecho que tiene tradicional sobre las aguas del río es legítimo, ¿no? Entonces, de ahí, por ejemplo, la dificultad de si tuviéramos que llevar esto a juicio y la posibilidad de que esto pudiera ser resuelto de una manera facilitada. Finalmente llegó a juicio, llegó a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia concedió el amparo a la comunidad yaqui para que la consulta fuera hecha de manera adecuada. Desgraciadamente se había ya gastado muchísimo en el acueducto y hoy en día podemos estar en la posibilidad de tener que destruir el acueducto por una consulta no realizada. Y el último punto es, como yo les decía, en materia de los delitos ambientales. En este caso, el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, así como la Ley Nacional de Medios de Solución de Controversias en materia penal, han señalado que aquellos delitos cuya media sea menor a 5 años la pena pueden ser llevados a mecanismos alternos de solución de controversias. El Código Penal Federal establece un título específico de delitos contra el medio ambiente y en ese título los delitos tienen todos una pena media menor de 5 años. De tal manera que ahí entonces estos delitos van a poder ser llevados a mediación. ¿Qué es lo que a mí me parece importante en la mediación? Que la ley rápidamente establece 3 tipos de procedimientos: conciliación, mediación y justicia restaurativa. La de justicia restaurativa, la gran ventaja es que su énfasis es en la reconstrucción del tejido social. Entonces, en estos problemas comunitarios es muy importante, como pueden ser justamente el de Monsanto o el del acueducto, es muy importante la no destrucción del tejido social porque esas comunidades van a continuar viviendo en ese lugar. De tal manera que no tener conflictos continuos o encontrar maneras de encauzar estos conflictos puede ser muy importante. La mediación y la conciliación, la ley hace una distinción bastante artificial porque en realidad no la hay. Dice que la conciliación se dará cuando sean sobre todo delitos patrimoniales y lo más importante sea la reparación del daño y la mediación en los otros tipos de delitos. Aquí, ¿qué es lo que a mí me parece muy interesante? Que más que llevar a prisión al infractor, como puede ser por ejemplo en el caso de especies protegidas, hoy en día sabemos que se trata de grandes redes, ¿no? Que a lo mejor uno atrapa a una persona, pero esto es toda una red, de tal manera que llevarlo a mecanismos alternativos donde pudiéramos encontrar formas de reparación que fueran más allá, digamos, del pago del daño, sino de búsqueda de mecanismos de conservación, me parece que puede ser algo bien interesante que explorar. Esto es muy nuevo, los códigos son nuevos y la reforma penal todavía la estamos implementando. Entonces creo que ahí hay un elemento muy importante que podríamos buscar. Y también cuando se trata de delitos cometidos por empresas, como tuvimos varios casos de mineras contaminando ríos, ¿no? Ahí de nueva cuenta entiendo, ¿no?, que puede ser importante meter a prisión a alguien, pero creo que es más importante asegurar que la empresa repare el daño, ¿no? Repare el daño y pudiera darse el seguimiento a cuáles son las medidas que se van a tomar para prevenir el daño, para que esto no vuelva a suceder. De tal forma que, si bien coincido en que habrá momentos en que justamente en eso consiste el monopolio de la coerción del Estado y es importante perseguir con todo el rigor de la ley a la comisión de delitos o de infracciones en materia ambiental, sí creo que vale mucho la pena que exploremos estos mecanismos alternos, sobre todo cuando lo que más nos importa es la reparación y tomar medidas precautorias o prevenir los daños en un futuro.
Pues básicamente es un poco el esquema que yo les quería mostrar, digamos, estas como áreas de oportunidad en donde creo que los mecanismos alternos nos pueden ayudar a seguir conservando el ambiente, y simplemente reiterar que lo que más me importa en esto es que todos entendamos que el medio ambiente es responsabilidad de todos y que todos tenemos que aportar a la solución de estos problemas. Muchísimas gracias. De litigantes que no están tan especializados en esta materia. Yo esto lo atribuyo pues a la reciente preocupación por cuidar el medio ambiente. Son pocos los litigantes dedicados exclusivamente a esta materia, la mayoría se dedican a otras y esta es parte complementaria de su trabajo. Lo que podemos observar en la sala es que a lo mejor se percibe con que es una materia sencilla, pero no, es una materia que requiere un grado técnico muy especializado, que requiere involucrarse en las leyes, porque como comentaban en este foro, es una gran gama de leyes, no es una sola ley la que se aplica, son varios reglamentos, entonces se necesita un grado de profundidad muy grande, y lo que observamos es que falta una profundización en esta materia. Otro aspecto muy importante son las pruebas. Las pruebas son básicas para ganar un juicio, para demostrar las afirmaciones, y lo que observamos es que en muchos casos no se exhiben las pruebas idóneas. Falta exhibir pruebas periciales, pruebas científicas, que en muchos casos son básicos para resolver. Se ofrecen a lo mejor testimoniales que en este tipo de materias pues no son la prueba idónea que va a determinar si una persona tiene la razón o no. En este tipo de asuntos la reina de las pruebas sigue siendo la documental. Sin embargo, las pruebas periciales son básicas, y lo que observamos es que una prueba pericial tiene altos costos, y mucha gente de la que acude ante el tribunal no tiene el nivel económico, o el valor del asunto no es muy alto como para pagar una prueba pericial, y sin embargo en muchos casos es indispensable una prueba pericial. Lo que vemos es que en este acto pues contamos con las siguientes personalidades que van a enriquecer pues este panel, como lo es la magistrada Rosalba Berta Romero Núñez, quien es magistrada de la novena sala regional metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo fue secretaria del estudio y puente de sala superior de la ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, secretaria de acuerdo de la segunda sala regional metropolitana de la ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Trabajó en el despacho jurídico fiscal a cargo del licenciado Adolfo Huerta Chinchino, México, DF. Fue abogado procurador del Departamento Jurídico Instituto Mexicano del Seguro Social, Morelia, Michoacán. Asimismo, fue profesora de la Facultad de Contaduría de la UNAM y en la Universidad de Sale. Es licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán. Cuenta con especialidad en maestría y doctorado en Derecho Fiscal por la UNA y asimismo con diversos diplomados y seminarios. Para ello, pues le cedemos el uso de la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, para mí es un gusto estar con ustedes. Prometo ser muy breve porque ya es un poquito cansado. Quiero compartirles la gran experiencia y el gran honor que tengo de estar ahorita con ustedes, que son unos ambientalistas, y quiero trabajando. Es una sala muy nueva como es la materia ambiental en este país, pero bueno, tenemos toda la intención y todo el empeño en la sala de seguir avanzando. Quiero comentarles los asuntos que vemos y la forma como se trabaja, porque veo que vienen varias personas de otros países. Como les decía, es una sala que trabaja colegiadamente, sin embargo tenemos dos tipos de juicios, que son juicios sumarios y juicios ordinarios. Los juicios sumarios se revisan los asuntos de menor cuantía, los juicios ordinarios se ven los asuntos más complejos y estos son tratados por los 3 magistrados. Los sumarios únicamente se ven por el magistrado instructor. La mayoría de los asuntos en materia ambiental se tramitan de manera ordinaria y son colegiados por la imposición de multas y otras consecuencias, como es la reparación del daño, el reparar el medio ambiente, el que haya consecuencias. Esto implica una mayor complejidad y hace que sea visto por los 3 magistrados. Dentro de los asuntos que tenemos nosotros es una gran gama, atendiendo a las autoridades que emiten las resoluciones. Les podría mencionar algunos ejemplos, como son el Director General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el cual resuelve solicitudes sobre exenciones en materia de impacto ambiental, autorizaciones o modificaciones en materia de impacto ambiental. Otros tipos de resoluciones que conocemos serían las emitidas por el Director General de Zona Federal Marítima Terrestre y Ambientes Costeros. En este tipo de autoridades, los casos que vemos nosotros es sobre revocaciones totales o parciales a proyectos de construcciones, ampliaciones, reparaciones, adaptaciones o demolición de obras, acciones y servicios en los bienes nacionales relativos a Zona Federal Marítimo Terrestre, playas marítimas y terrenos ganados al mar. Manifestarles que la sala es de una creación muy reciente. El tribunal desde hace muchos años venía conociendo de estas materias, sin embargo fue hasta julio de 2013, a una petición de la Comisión del Senado, que se creó una sala especializada en materia ambiental. Esta sala especializada en materia ambiental es la única a nivel nacional. Cuando iniciamos las funciones en julio de 2013, recibimos aproximadamente 700 asuntos. Quiero comentarles que la sala tiene una competencia a nivel nacional. Como les decía, es la única sala conformada por 3 magistrados, cada uno con 4 secretarios de acuerdos. Iniciamos con un volumen de asuntos pues relativamente breve, pocos. Sin embargo, a la fecha se ha ido incrementando al grado de que aproximadamente a mediados de este año ya contábamos como con 1.200, 1.300 asuntos, lo que significa que tenemos casi el doble de asuntos de cuando inició la sala. En alguna ocasión alguien comentaba que era un gran logro la creación de esta sala, y yo lo veo así, y me enorgullece estar en esta sala, tener gente especializada, contar con una sala que maneje solo esta materia y que podamos unificar criterios, que podamos profundizar en los temas. La especialización se ha dado con la idea de que haya un análisis más profundo de los asuntos. Como les decía anteriormente, esta materia ya era competencia del tribunal, sin embargo, estaba dispersa en todas las salas a nivel nacional, lo que hacía muy difícil una profundización, una unificación de criterios.
el gran logro y el gran reto que tenemos en la sala es el profundizar en los temas, el que haya unificación, que no haya contradicciones de criterios. Esto lo hemos estado. Otro tipo de autoridades que emiten resoluciones que conocemos sería el Director General de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Otro tipo de autoridades serían las delegaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en los estados de la República Mexicana. Y otro tema también importante son los emitidos por el Director General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Director General de Inspección y Vigilancia de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. Y bueno, en fin, es muy amplia la gama de asuntos que tenemos en la sala, todos relacionados con la materia ambiental. Cualquier ley que esté involucrada, alguna cuestión ambiental a nivel federal, la sala tiene competencia. Quiero darles, esto fue una breve reseña de la sala, pero algo muy importante es la experiencia muy breve que tenemos en esta sala, pero que podemos ya tener una evaluación, un análisis de la situación de los asuntos, un panorama que tenemos. Por un lado vamos a hacer un análisis de las partes que acuden ante nosotros. Por un lado tenemos a los demandantes. Lo que hemos podido observar es la gran diferencia que se da entre las personas que acuden a demandar en materia ambiental y en otro tipo de materias que también conoce el tribunal, como serán administrativas, como son fiscales. El grado de formalismo de esta materia es alto, sin embargo, el grado de formalismo y preparación de los litigantes, de los demandantes, no es así. Nos encontramos con ¿qué podríamos decir? Un nivel académico y una